participantes, muy buenas tardes. Bueno, la tarde de hoy vamos a dar desarrollo a nuestro módulo 3, ¿ok? Relacionado con el tema del turismo y su impacto. ¿Cómo impacta el turismo en esos diferentes ámbitos? Ámbito económico, social, cultural. ¿Ok? Entonces, pues bueno, iniciamos entonces con nuestra presentación. Cuando nosotros hablamos del impacto que genera el turismo, ese impacto que reviste el turismo, ¿ok? Primeramente, pues siempre tendemos a asociarlo con ese impacto económico, ¿sí? Entonces, siempre que nosotros hablamos de impacto, se refiere a esa influencia que tiene esa actividad turística, que tiene la actividad del turismo como tal, bien sea en la economía o como lo vamos a ver más adelante en diferentes ámbitos. Cuando nosotros hablamos del impacto del turismo en la economía, ¿ok? Hablamos también de cómo este se puede manifestar. Este se manifiesta de acuerdo a esa generación de ingresos que puede generar, ¿ok? La creación de empleo que genera la actividad turística. Del mismo modo, las diferentes inversiones que realizan tanto el sector privado como público, ¿ok? Bien sea en infraestructura o en otros aspectos, ¿ok? Y cómo influye también el turismo en el desarrollo de los demás o de otros sectores económicos, ¿ok? Entonces, bueno, para dar continuidad a este módulo, hablaremos también de cómo impacta la actividad económica turística o cómo impacta el turismo, ¿ok? En los ámbitos educativo, social, en el ámbito medioambiental, ¿ok? Cultural y en qué, vamos a decir, en qué diferentes alcances o a qué diferentes niveles, nivel local, regional, nacional, a nivel mundial, de hecho. Entonces, bueno, vamos a ir pasando por cada uno de ellos, ¿ok? Iniciemos entonces con ese impacto económico del turismo. Como lo mencioné hace un momento, el turismo tiene un abanico muy amplio, ¿ok? En cuanto a a las dimensiones y a la influencia que éste tiene. Cuando nosotros hablamos del impacto económico del turismo, en este caso como tal, nos referimos a esa influencia, ¿ok? Que tiene el turismo como tal en la economía de un país o una región determinada, ¿ok? ¿Cómo se va a manifestar este impacto? Pues bueno, a través de la generación, como lo mencioné hace un momento, de ingresos, creaciones de empleo, ¿ok? Y del mismo modo, cómo impulsar ese estímulo y ese desarrollo económico, ¿ok? Entonces, pues bueno, nosotros vamos acá a tomar ciertos aspectos o ciertas características que nosotros podemos notar o que podemos identificar en cómo impacta o ¿cuáles son esas consecuencias del impacto económico del turismo? De primera mano tenemos, ya lo he mencionado, la generación de empleos, en que en los diferentes centros o empresas que se encargan de brindar servicios turísticos, generación de empleo a través de hoteles, de restaurantes, como guías turísticos, empresas de recreación, ¿ok? Y del mismo modo con empresas que vayan directamente relacionados con los servicios turísticos. Tenemos, del mismo modo que también el turismo tiene una característica importante que es que fomenta negocios o emprendimientos de bajas inversiones, de baja inversión, lo que conlleva, lo que permite que de repente familias, personas emprendedoras o microempresas, ¿ok? También generen a generar o a fomentar fuentes de empleo. Del mismo modo, aumentan los ingresos, ¿ok? Vamos a decir porque las localidades o los centros que ya tienen, vamos a decir, o que viven del turismo, ¿ok? Pues bueno, sus servicios pues tienden a ser más elevados, los precios suelen ser más elevados, ¿bien? Del mismo modo, conlleva a la mejora de la infraestructura pública, conlleva a la mejora del tráfico, de las vías de acceso, de los medios de transporte. Del mismo modo, mejora enormemente lo que es las comunicaciones, también la inversión en tecnología, del mismo modo también como de los diferentes servicios públicos. Tenemos
que también todas las inversiones o ese dinero que destinan los turistas o los viajeros, ¿ok? A ser consumido en estas comunidades locales, en estas comunidades anfitrionas, pues bueno, por lo general permanecen en ese lugar, en esa comunidad y del mismo modo, pues contribuye a la proliferación de lo que es la economía local, contribuye como, vamos a decir, a incentivar a esa generación de la economía local. Pero pues bueno, todo impacto, indiferentemente del ámbito que estemos hablando del turismo, pues va a poseer, vamos a decir, impactos positivos como impactos negativos, impactos directos o indirectos. Y en este caso, la dependencia excesiva del turismo en una comunidad puede ser arriesgada para algunos países, arriesgada también para ciertas comunidades, por lo que sabemos bien que el turismo como actividad económica pues bueno, está, vamos a decir, sujeta como a cambios constantes, a cambios de dinámicas, ¿ok? Lo que conlleva que, pues, que, bueno, estas comunidades pues siempre vayan de la mano innovando y potencializando todos los servicios turísticos, todos los productos turísticos que ofrecen, ¿ok? Entonces, por eso dicen que la dependencia única a lo que es la actividad turística pues no es muy buena y no es muy recomendable para, pues bueno, por lo que puede representar factores de riesgo, ¿ok? Para esas mismas localidades. Seguimos entonces con el impacto social del turismo. Cuando nosotros hablamos de ese impacto social, nos referimos vamos a decir, a esas consecuencias que tiene la actividad turística, pero sobre la vida de las personas, sobre la vida de las comunidades, sobre la vida como tal de la sociedad de esos destinos turísticos. Como lo mencioné hace un momento, también conlleva a efectos tanto positivos como negativos, vamos a decir, en una amplia variedad de aspectos, ¿ok? De aspectos de estas comunidades, bien sea la cultura, ¿ok? La cultura, las tradiciones que tiene esa localidad, las relaciones y el comportamiento social. De hecho, también abarca lo que es la calidad de vida de esa comunidad. Vamos a decir cómo es esa compenetración de los valores, vamos a decir, de esas tradiciones y costumbres locales, ¿ok? Con los mismos valores de esa comunidad. Entonces, bueno, entre las características o los efectos positivos que tenemos del turismo en la sociedad, como ese impacto positivo, tenemos que ayuda a mejorar la calidad de vida de la comunidad anfitriona o de esa comunidad local, ¿ok? Al generar pues empleo y oportunidades de desarrollo y de crecimiento. Del mismo modo, fomenta aumentar o a incentivar ese interés por la cultura local, ¿ok? Por recuperar esas tradiciones y del mismo modo, pues la preservación de su patrimonio histórico. Y finalmente, entre, vamos a decir, esos efectos adversos que puede presentar, tenemos que puede generar desplazamiento de la población local y del mismo modo, pues cambios en esa estructura social, ¿sí? Tenemos el impacto medioambiental del turismo. Acuérdense, como lo comentaba yo en la clase del módulo anterior, siempre que nosotros hablamos de la actividad del turismo, ¿ok? Tenemos que tener en cuenta lo que es la sostenibilidad. No debe haber actividad turística sin sostenibilidad, ¿ok? Sin prácticas o políticas sostenibles. El impacto, cuando nosotros hablamos de ese impacto medioambiental del turismo, nos referimos a esos efectos o esas consecuencias que la actividad turística va a tener sobre el entorno natural, ¿ok? Aquí, pues bueno, ¿qué aspectos puede abarcar? Los cambios que puedan surgir en los ecosistemas, la biodiversidad, ¿ok? La calidad del aire y del agua a raíz de, vamos a decir, de la contaminación derivada por la actividad económica turística, ¿ok? Y del mismo modo también el uso sostenible de los recursos naturales. Aquí es muy importante que en el impacto medioambiental del turismo, ok, tomemos en cuenta que puede afectar de un modo nocivo a los ecosistemas locales, los ecosistemas de esas comunidades anfitrionas, como lo mencioné hace un momento, a causa de la contaminación, a causa de la degradación ambiental, ok. Tenemos entonces que la construcción de infraestructuras turísticas, la construcción de nuevas estructuras que estén destinadas
vamos a decir, ofrecer productos turísticos, ¿ok? También pueden alterar el entorno natural. Entonces, también es muy importante que las autoridades locales, que la misma comunidad local esté, vamos a decir, al pendiente por la salvaguarda, ¿ok? Del entorno natural de esa misma localidad. Finalmente tenemos que la gestión sostenible, acuérdense, lo mencioné de nuevo, es súper importante que en el turismo se apliquen prácticas sostenibles, ¿ok? Es crucial para garantizar un riesgo mínimo o para garantizar que los impactos ambientales realmente sean mínimos, no vayan a afectar, vamos a decir, ni los ecosistemas, ni la biodiversidad, ni el mismo modo los recursos naturales que ofrece esa localidad. Tenemos entonces el impacto cultural, otro aspecto muy importante cuando nosotros hablamos del turismo. Ese impacto cultural se refiere a cómo las actividades turísticas, ¿ok? Tienen un efecto sobre las culturas locales, sobre el patrimonio cultural de las comunidades, ¿ok? Cómo afecta también o cuáles cambios se pueden generar en las tradiciones, en las costumbres clásicas de estas comunidades, del mismo modo, cómo pueden ser alterados los valores, ¿ok? De esa comunidad y los estilos de vida de esas, vamos a decir, de esa sociedad local. ¿Qué aspectos podemos encontrar aquí en el impacto cultural del turismo? Bueno, de primera mano tenemos que tener en cuenta que entre los efectos positivos tenemos la preservación y promoción del patrimonio cultural de esa localidad, ¿ok? Del mismo modo, la conservación de sitios históricos, de sitios de vital relevancia, ¿ok? Y de los sitios culturales, ya que si nosotros o la comunidad local pretende fomentar o pretende incentivar, ¿ok? Vamos a decir, las visitas de esos sitios históricos, de ese patrimonio cultural, pues evidentemente va de la mano también con la preservación del mismo. Tenemos que las artes y artesanías, también es de vital importancia esto, porque evidentemente cuando hay actividad turística, llegan esa demanda, o sea, esa demanda turística, ok, llegan esos viajeros, esos visitantes, pues presentan, vamos a decir, interés por lo que es los productos artesanales, por lo que son esos productos propios de la localidad, ¿ok? Y del mismo modo, pues bueno, esa demanda por esos productos artesanales por parte de los turistas ayuda a fomentar esa producción y esa preservación del mismo modo de esas técnicas ancestrales, de esas técnicas artesanales que son tradicionales y del mismo modo, pues van de la mano con el incremento en, vamos a decir, en lo que es la economía con relación, pues bueno, a esos ingresos que genera también la generación de artes o la venta de estas artes y estas artesanías en esa comunidad, ¿ok? Del mismo modo, vamos a decir, entre uno de los impactos, ¿ok? Positivos que genera el turismo en la parte cultural, tenemos la financiación de, vamos a decir, de proyectos de talante o de carácter cultural, ¿ok? Como veníamos hablando, los ingresos provenientes del turismo deberían o deben ser canalizados por las mismas autoridades locales, por las mismas comunidades locales, ¿ok? Hacia proyectos que estén vamos a decir, relacionados a la preservación y del mismo modo promover esa cultura local. Tenemos como otro efecto positivo que también ayuda a generar empleo en el sector cultural, empleo de que, bueno, se pueden buscar o se lleguen a requerir personas, vamos a decir, con conocimientos, ¿ok? En lo que es patrimonio cultural, patrimonio histórico, que se encarguen de realizar eventos culturales como danzas, como presentaciones, ¿ok? Pero, sin embargo, pues el impacto cultural del turismo también puede derivar en la comercialización excesiva y esto puede también ocasionar la pérdida de la autenticidad, la pérdida, vamos a decir, de esa esencia de esa comunidad local, ¿ok? Entonces hay que cuidarse de esa comercialización excesiva y de cómo realmente se promueve y de cómo realmente se fomenta, ¿ok? Esas actividades turísticas dentro de la localidad para que no se vea afectada ni su autenticidad, ni sus costumbres, ni sus tradiciones y su esencia como tal. Vamos con el impacto en el sector educativo, ese impacto educativo del turismo, ¿ok?
Se refiere a esos efectos o esas consecuencias que el desarrollo de la actividad turística va a tener sobre esos procesos de aprendizaje, esos procesos de educación como tal, tanto de los individuos como de las comunidades, ¿ok? De las comunidades dentro de las cuales se está fomentando, se está desarrollando una actividad turística. Como lo hablaba al inicio, pues bueno, contamos con efectos positivos, efectos negativos, con efectos directos o indirectos, ¿ok? Em, ¿Qué me abarca a mí estos efectos dentro del impacto educativo del turismo? Pues bueno, me va a abarcar efectos a razón de lo que es ese conjunto de conocimientos, el desarrollo de habilidades, ¿ok? Ese conjunto de tradiciones, de valores, de las mismas aptitudes de esa comunidad anfitriona relacionada con la cultura, relacionada con el medio ambiente, el desarrollo de prácticas sostenibles, ¿ok? De, evidentemente, la economía y como tal la sociedad. Entre los factores directos o esos factores positivos que tenemos del turismo en el ámbito educativo, tenemos pues que conllevan a expandir el aprendizaje y la experiencia cultural, ¿ok? Del mismo modo, va de la mano con la implementación de educación ambiental. Perfecto. ¿Cómo se puede desarrollar el turismo de un modo sostenible, de un modo que vamos a decir que conlleve a desarrollar y a potencializar como tal las prácticas ambientales? También conlleva cuando ya nosotros nos encargamos de fomentar la educación turística, ¿ok? A desarrollar habilidades de carácter profesional, que los profesionales o las personas que toman el turismo como esa actividad profesional, como esa actividad generadora de recursos, ¿ok? También tengan la oportunidad de desarrollar un conjunto de habilidades, un conjunto de potencialidades, de competencias que le ayude a mejorar, vamos a decir, en su ámbito profesional. Del mismo modo, el turismo va a ofrecer diferentes oportunidades de aprendizajes, pero a través de la interacción con diferentes culturas, bien sea diferentes culturas, de diferentes sociedades, de diferentes comunidades. Y finalmente, el turismo ayuda a promover esa comprensión global y esa apreciación de la diversidad, diversidad ambiental, diversidad económica, diversidad social y de hecho la diversidad cultural. Entonces, bueno, como hemos visto, realmente el turismo brinda un impacto en diferentes ámbitos, como lo hemos visto, ámbito económico, ambiental, cultural, social y de hecho, pues bueno, el ámbito educativo. Entonces, es de verdad de vital importancia que nosotros analicemos el turismo bien como actividad económica, ¿ok? Pero entonces, ¿cuáles son sus efectos en los en estos ámbitos que hemos tratado el día de hoy? Tenemos entonces como otro punto de nuestro tercer módulo, esas organizaciones de carácter público, de carácter privado que están involucrados en la actividad turística. Estas organizaciones, pues bueno, tienen realmente como finalidad poder gestionar, poder potencializar, ¿ok? Esas políticas en cuanto a la actividad turística se refiere. Entonces, bueno, vamos a verlas en tres niveles, en el nivel mundial, nacional y en el nivel regional. Hablemos un poco de esas organizaciones de carácter mundial, ¿ok? Vamos a decirlo, organismos públicos. De primera mano tenemos la Organización Mundial del Turismo, la OMT. Esta, pues, es una agencia, o vamos a decirlo, es una organización especializada, pero realmente perteneciente a las Naciones Unidas, ¿ok? ¿De qué se encarga? De promover en un turismo responsable, con prácticas responsables, prácticas sostenibles y con prácticas accesibles, ¿ok? Es importante destacar que Venezuela, pues bueno, forma parte de la OMT, ¿ok? Entonces, del mismo modo, pues bueno, tiene que estar sujeta a la aplicación de, vamos a decir, de esas prácticas responsables, sostenibles y accesibles en cuanto a la actividad turística se refiere. Seguidamente tenemos a la UNESCO. La UNESCO, pues bueno, posee un programa de lo que es el patrimonio mundial. Estos programas se encargan de proteger, vamos a decir, sitios culturales, sitios que posean patrimonio histórico, ¿ok?
que posean patrimonio cultural y que, vamos a decir, contengan o representen un valor universal, ¿ok? Vamos a centrarnos aquí en nuestro país. Venezuela, pues bueno, posee también patrimonios considerados mundiales. Entre ellos tenemos un gran ejemplo, lo que es el Parque Canaima, ¿ok? Tenemos el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Estas instituciones, pues bueno, de carácter financiero apoyan o ayudan, vamos a decir, con el desarrollo turístico sostenible por medio, vamos a decir, de la financiación de varios proyectos, ¿ok? Ayudan, pues bueno, la financiación, ayudan, vamos a decir, en la parte económica, en la parte financiera monetaria, al desarrollo, ¿ok? De diferentes proyectos, pero sobre todo, como lo mencioné hace un momento, proyectos responsables, sostenibles y accesibles en cuanto al desarrollo turístico. Ahora bien, en cuanto a las organizaciones de carácter privados internacionales, tenemos lo que es el Consejo Mundial de Viajes y Turismos, que esta organización se encarga de representar al sector privado de turismo, tanto de turismo como viajes, ¿ok? Siempre promoviendo políticas de desarrollo sostenibles de la industria turística. Tenemos de segunda mano la Asociación Internacional del Transporte Aéreo. Ella se encarga de representar ese conjunto de aerolíneas del mundo, ¿ok? Y vamos a decir que su objetivo va de la mano con trabajar para mejorar la seguridad, mejorar, vamos a decir, esa calidad y la sostenibilidad del transporte aéreo, ¿ok? Y entre otras de las organizaciones privadas con las que contamos, tenemos la Red Global de Turismo Responsable o la RTN. Esta red de empresas se encargan del mismo modo de promover políticas y turismos responsables, turismos sostenibles, prácticas sostenibles en todo el mundo. Ahora bien, a nivel nacional, pues bueno, también contamos con organizaciones públicas y organizaciones de carácter privado también. Tenemos entonces entre las organizaciones públicas, pues es de primera mano el Ministerio del Poder Popular para el Turismo, el MINTUR, que este es el organismo encargado, el organismo rector, ¿ok? De gestionar todo lo relacionado a las políticas turísticas en Venezuela, ¿ok? Ese marco legal normativo en cuanto al turismo en Venezuela. ¿Y de qué se encarga? Pues bueno, se encarga de planificar, regular y promover el turismo a nivel nacional y del mismo modo, pues bueno, prácticas que sean sostenibles. Tenemos el Instituto Nacional del Turismo, que es una entidad asociada al MINTUR, ¿ok? Pero esta se encarga ya de la planificación y la ejecución, ¿ok? Vamos a decir, de proyectos turísticos y la promoción de Venezuela como destino turístico. Finalmente tenemos la Corporación Venezolana de Turismo o Corpo Turismo, que este organismo, bueno, también está encargado de la planificación y el desarrollo, pero ya está enfocado en lo que es la infraestructura turística, ¿ok? En el país. Las organizaciones privadas, pues bueno, contamos con una serie de federaciones y asociaciones, ¿ok? Tenemos la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción en Venezuela, que es la Fede Cámaras. A través de la Cámara del Turismo también se tiene representación de las empresas privadas destinadas a desarrollar y a potencializar todas las actividades y vamos a decir que conlleven productos y servicios de carácter turístico. Tenemos la Asociación Venezolana de Agencias y de Viajes de Turismo. Esta agrupación o este grupo de agencias se encargan de promover el desarrollo turístico y evidentemente pues se encarga también de representar, vamos a decir, a los diferentes intereses de este sector. Y finalmente tenemos la Cámara Venezolana de Turismo, Conceturismo. Esta entidad o esta agrupación se encarga, bueno, de, valga la redundancia, de agrupar a las principales asociaciones o las principales entidades turísticas del país y del mismo modo fomenta el desarrollo sostenible, como lo he dicho en repetidas oportunidades, aplicar prácticas sostenibles de turismo en Venezuela. Y ya a nivel, pues bueno, regional, nosotros encontramos también organizaciones públicas, organizaciones también de carácter privado. Dentro de las organizaciones públicas, pues bueno, contamos con las corporaciones regionales de turismo, que como tal, estas asociaciones o estos entes están encargados de promover, ¿ok? Y desarrollar el turismo en cada uno de los estados del país.
Como ejemplo, tenemos la corporación aquí en el estado Táchira, la Corporación Tachirense de Turismo. Bien. Seguidamente tenemos las autoridades locales, las gobernaciones y las alcaldías. Estas también se encargan de implementar políticas, de desarrollar proyectos turísticos, ¿ok? En sus respectivas jurisdicciones, en el alcance que le corresponden. Y finalmente tenemos los institutos autónomos regionales, que estos se encargan, bueno, ya de lo que es la gestión, ¿ok? De los recursos turísticos y del mismo modo desarrollar, planificar e implementar proyectos locales. Por ejemplo, tenemos el Instituto Autónomo del Turismo del Estado Mérida, que es referido al INATUR Mérida, ¿ok? También contamos con organizaciones privadas que entre ellos destacan las cámaras de turismo regionales, los operadores turísticos y las agencias de viajes, que se refiere a este conjunto de empresas, ¿ok? Que ofrecen servicios y productos turísticos locales, así como paquetes de viajes, vamos a decir paquetes también de recreación, de paseos, ¿ok? Y finalmente tenemos el conjunto de asociaciones de hoteleros y restauranteros, ¿ok? Estos grupos, pues bueno, se encargan de unirse y de representar, pues bueno, los intereses de los sectores que ellos representan, en este caso sector hotelero y sector gastronómico regional. Entonces, bueno, muchachos, para finalizar con el encuentro de hoy, tener en cuenta que el turismo como actividad impacta en una diversa o impacta en diversos aspectos, ¿ok? Como es el aspecto económico, aspecto social, aspecto cultural, el aspecto educativo, de hecho, y que también nosotros contamos con ciertos organismos o con una cantidad de organismos de alcance mundial, de alcance nacional y de alcance regional o local, ¿ok? Que se encarga como de promocionar y desarrollar y de implementar políticas, ¿ok? De carácter sostenible en cuanto a la actividad turística se refiere. Entonces, muchachos, cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier tema que no haya quedado claro con relación al módulo, estoy súper pendiente para brindarles la mayor colaboración de mi parte y que, bueno, que pueda ser lo más entendible y lo más digerible la información para ustedes. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo encuentro.